Yo era un funcionario del gobierno revolucionario. Yo, como la mayoría de los cubanos, creímos en Fidel Castro. Pero muy pronto me di cuenta de que Castro lo que estaba haciendo era sencillamente sustituyendo la dictadura de Batista por su propia dictadura. Y no se me preguntaron, ¿tú no estás de acuerdo con Fidel? Y mi respuesta fue, si es comunista, no. Y entonces pues ya eso fue suficiente para que me señalaran como un enemigo potencial de la revolución. Una madrugada se apareció la policía política en mi casa. El oficial investigador me dijo, no tenemos ninguna prueba en tu contra, no te acusa nadie, no te hemos ocupado nada. Sin embargo, estamos convencidos de que eres un enemigo potencial de la revolución cubana. Ese fue el mismo argumento que el Che Guevara utilizaba cuando era presidente de los tribunales revolucionarios en La Cabaña. El Che Guevara, el que estaba al frente de esos tribunales. El Che Guevara fusiló 630 y pico de militares en los primeros 5 meses en que él fue el que estaba al frente de esos tribunales. Cuando a mí me arrestaron yo tenía 21 años de edad. En menos de una semana me llevaron a los tribunales y me condenaron a 30 años de cárcel. Cumplí 22 años porque mi esposa logró una campaña internacional por mi libertad que culminó con una petición personal del presidente de Francia, François Mitterrand, que habló con Fidel Castro, y así fue como logré salir en libertad en octubre de 1982. Era constantemente una presión para obligar a que el prisionero aceptara la rehabilitación política. ¿Qué quiere decir la rehabilitación política? Yo tenía que firmar un documento donde yo admitía que toda mi vida anterior había sido un error, que todos los valores en los que yo creía eran valores falsos, que Dios no existía, que Dios era una idea oscurantista del pasado. Y si yo firmaba, y entonces a pedir que por favor la revolución me diera la oportunidad de ingresar en la nueva sociedad comunista para ser un hombre nuevo. Si yo firmaba ese documento, inmediatamente cesaba el confinamiento solitario, los golpes, las incomunicaciones, y me iba a los planes de rehabilitación política. Para mí, eso hubiera significado un suicidio espiritual, porque tenía que renegar a los valores que me definían como persona, como hombre y como ser humano. Lo mismo que está pasando en Venezuela es lo que pasaba en los países que estaban tras la cortina de hierro. Es decir, el sistema establecido en Cuba, el comunismo en realidad no es capaz de producir lo que necesita la población. El embargo es un cuento. El embargo es un cuento porque Cuba puede comerciar con más de 170 países en todo el mundo. ¿Qué puede necesitar Cuba que no le pueda vender? Por ejemplo, Argentina, México, todos los países de América Latina, Europa, Japón, España, en Europa, Japón, España, Alemania, Suecia. Es decir, una aspirina no es un secreto militar norteamericano, sin embargo no hay aspirinas en Cuba. El hilo de sutura para las heridas no es un producto exclusivo de Estados Unidos y los alimentos no son exclusivos de Estados Unidos. Es decir, eso es todo sencillamente una manera de justificar el fracaso del sistema. Y déjame decirte que hace 4 años atrás, el primer socio comercial de Cuba era los Estados Unidos. Sí. Hubo un año que llegamos a vender cerca de 4.000 millones de dólares. ¿Qué le vendíamos a Cuba desde Estados Unidos? Ganado en pie, carne congelada, carne de pollo congelada, manzana, madera de pino y hasta la tinta con la que se imprime el órgano oficial del Partido Comunista, Granma, va de Estados Unidos. Lo que ocurre es que las compras en Estados Unidos las tienen que pagar cash. Y lo que quiere el régimen es el crédito. Lo que quiere el régimen es que no tener que pagar porque Cuba nunca ha pagado sus deudas. La Argentina le debe decenas, cientos de millones de dólares, que no se los va a pagar nunca. Hay un doble estándar para juzgar estas dictaduras de la izquierda. Y también es indignante ver que la misma gente que se rasgaba las vestiduras denunciando la dictadura de Pinochet, la dictadura de Batista, la dictadura de la derecha, cuando se trata de Cuba, pues entonces ya eso es diferente. Entonces, pues, o lo justifican o dicen que no es cierto, y ese doble estándar es el que ha causado que todavía Cuba tenga más de medio siglo de dictadura. Yo digo siempre que si la dictadura de Fidel Castro se hubiera establecido en África o en Asia, hace años hubiera desaparecido como un bocaza más cualquiera. El éxito de la permanencia de su dictadura es primero porque está a 90 millas de los Estados Unidos y por el enfrentamiento contra Estados Unidos. Porque el 99.99, para dejar un filito ahí, para si alguien se quiere refugiar ahí, del mundo odia a los Estados Unidos de Norteamérica. Nosotros cuando esperábamos el abrazo solidario de nuestros hermanos latinoamericanos, hemos visto con estupor que ese abrazo se lo han dado ustedes al verdugo del pueblo de Cuba. Porque ustedes tienen todo el derecho
a culpar a los Estados Unidos de ser los culpables de todos los males de nuestros pueblos, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Pero además de eso, se puede admitir que en Cuba hay una dictadura, que no hay libertad, que se tortura porque no son excluyentes los dos criterios.